El Toluca es el bicampeón del fútbol mexicano. El día de ayer vencieron en el Estadio Nemesio 10 a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en una serie de penales que se consagró como una de las más icónicas en la historia de la liga. Yo soy Antonio Gagiola, esto es Gagiola Deportes y el día de hoy vamos a hablar de la final de vuelta, de los principales jugadores de este partido y por supuesto del estatus histórico que tiene esta nueva final respecto de las mejores en la historia de la liga porque claramente es una de ellas. Comencemos hablando rápidamente de lo que fue el partido de vuelta y su desarrollo. Los Tigres llegaban con una ventaja de 1 gol por 0 al estadio Nemesio 10 después del partido del día jueves en el Volcán en su casa y rápidamente buscaban incrementar esta ventaja en el partido de vuelta, algo que iban a conseguir apenas en 14 minutos de juego. Tuvieron un tiro libre justo fuera del área que lo cobró André Pierre Guignac. Había buscado el tiro raso al lado inferior izquierdo de la portería. Ya estaba ahí posicionado García Palomera, parecía un tiro directo a sus manos, pero antes de que el balón pudiera terminar con su viaje, se encontró con el capitán felino, con Fernando Gorriarán, que lo iba a desviar de una manera trompicada hacia el otro lado de la portería para darle el 2-0 global, 1-0 parcial a los Tigres, como les digo, apenas en 14 minutos de partido. Ya Toluca parecía estar contra las cuerdas, muy presionado por Tigres, y creo que eso no hace más que incrementar lo que fue esta hazaña de los choriceros para conseguir su bicampeonato y su decimosegunda estrella, porque el no ceder ante la presión, a pesar de estar en tu casa, no ceder ante la presión cuando te enfrentas a un rival de esta calidad, como lo son estos Tigres específicamente, con 2 goles de desventaja y con esta presión de que se te acabe el tiempo, no renunciar a tu esquema ofensivo, a tu proposición de ataque y terminar ganando el campeonato a pesar de esos 2 goles de desventaja, creo que es algo histórico por parte de Toluca, algo que se va a recordar por mucho tiempo como lo fue precisamente esta final. Desde ese segundo gol de Tigres, primero del partido, iban a estar completamente encimados en el área de los felinos, lo que es el equipo de los Diablos Rojos. Consiguieron 15 disparos en ese primer tiempo, 78% de posesión, números de locura que reflejan precisamente lo que estaban intentando, volver a meterse al partido y lograron capitalizarlo en el minuto 40 en los pies de Eliño, un jugador que había sido irregular con la camiseta de Toluca, que no había demostrado por qué se pagó tanto por él, pero este tipo de jugadores son los que aparecen cuando las papas queman, cuando hay que hacerlo, y en los momentos importantes como este, jugadores de la clase de Liño te regalan estas pinceladas. Metió un golazo que se metió directo a los libros de historia de las finales de la Liga MX y con esto consiguió regresar al partido a Toluca, que lo había intentado muchísimo en el primer tiempo, que se fue con el envío anímico al descanso y que volvió al segundo tiempo a hacer exactamente lo mismo que venían haciendo. Apenas a los 6 minutos de la compensación, el de siempre, el tricampeón de goleo, el que siempre aparece, Paulinho, iba a anotar el gol del 2-1 parcial y del empate global en esta gran final de la Apertura 2025. Un centro más o menos a media altura que remató como casi rozando la pelota para cambiar su viaje y que se metiera por el medio de la portería. Muy imposible para Nahuel, que no estaba preparado para ese remate en ese preciso instante. Y los choriceros ya lo ganaban 2-1, empezando el segundo tiempo. Parecía que ya de ahí en adelante se podía venir una avalancha de Toluca, pero como que se les acabó el gas en cierto momento del partido y Tigres se empezó a encimar hacia el área rival buscando conseguir ese gol y terminarlo apenas en 90 minutos, porque eso era lo que querían, que no hubiera un tiempo extra. Y en cambio Toluca, por lapsos del partido, parecía ya estar cómodo con que se fueran a los tiempos extra. Ya sus jugadores titulares no les daba más el tanque, algo que no había sido común o normal de Toluca, un equipo que ha tenido muchísima energía, que ha sido siempre ofensivo y pareciera que ya para este partido el ritmo de juego de jugar tantos partidos le había costado un poco y le estaba pasando factura, pero no pasó a mayores esta avalancha de llegadas de Tigres que duró unos 15 o 20 minutos. Se vino el cambio de Alexis Vega por parte de Toluca, entre otros jugadores. Un Alexis Vega que es su capitán, su referente y que no jugaba desde octubre, pero la afición se moría por verlo y fue audible, se pudo escuchar en el estadio cuando empezó a calentar el capitán, el número 9. Entró Alexis Vega y se notaba que estaba fuera de ritmo, se notaba que no estaba al 100%, pero la gente sabía que él tenía que jugar, que para el cierre de partido y para asegurar seguir con vida en esta final, tenía que estar Alexis Vega en la cancha. Y los primeros minutos fueron muy difíciles para él, pero poco a poco empezó a tocar más la pelota, a ser más propositivo, a cobrar los balones parados como siempre lo hace. Se volvió parte del juego de Toluca como siempre es así, como siempre que está él, que gira a su alrededor
y los choriceros consiguieron mandar el partido a tiempo extra de nuevo, que parecía ser algo con lo que ya estaban cómodos. Es entonces que se vienen los tiempos extra en el partido, algo que no fue muy entretenido. Fue el único momento del partido donde no sucedieron tantas cosas. Hubo dos o tres ocasiones donde se pudo haber definido ya el encuentro, pero no tanto como en los primeros 180 minutos de juego. Y llegaron entonces los penales, que los penales fueron una serie lindísima, histórica. Le dieron toda la vuelta, tiraron los porteros, volvieron los primeros cobradores y fue precisamente Alexis Vega el que le tocó cerrar esta final de la Apertura 2025 para darle otra vez el campeonato al Toluca, porque como recordamos, el semestre pasado él metió el gol que selló el campeonato y ahora con dos penales en la tanda y metiendo él precisamente el último, sella de nuevo el bicampeonato para el Toluca que ya alcanza 12 estrellas. El partido fue algo muy bonito en términos generales, pero la tanda de penales fue lo que lo selló como un encuentro histórico. Y es entonces que pasamos al estatus que guarda este partido en la historia de la liga. Es una de las mejores finales sin duda que me ha tocado ver, por lo menos a mí. En los torneos cortos ya se está hablando de ella como una de las mejores finales. No sé si remontándonos más atrás a los torneos largos, que ya había algunas liguillas en esas épocas, podamos decir que es una de las mejores finales, incluyendo todos esos torneos más atrás. Pero me queda claro que a partir de los torneos cortos, desde los 90, es una de las mejores finales que ha visto esta liga. Y mucha gente dirá que es por los penales, porque los penales te agregan emoción, te dan espectacularidad y el partido se vuelve dramático. Pero no es solo por eso. El partido en los 180 minutos fue de muchísima calidad. Fue lo que puedes esperar de los dos mejores equipos de la Liga MX. En un momento, lo platicaba el otro día en otro video, en un momento que atraviesa la Liga MX, que es muy bueno, que es de muchos goles, de fichajes más interesantes, de jugadores internacionales. La liga atravesando por un gran momento y esta final cumplió exactamente con lo que se podía pedir de ella, entre el 1 y 2, entre mejor ofensiva y mejor defensiva, y dos equipos muy bien armados. Entonces me parece que tiene un estatus histórico no solamente por los penales, que fueron completamente dramáticos, sino en su totalidad. Por los primeros 180 minutos, el tiempo extra y la tanda de penales, todo fue muy dramático, muy competitivo. Ambos tuvieron un exceso de oportunidades de ser campeones y creo que cualquiera de los dos lo iba a merecer. Y para mí se posiciona, si tengo que dar algún punto de comparación, como la mejor final, por lo menos desde el América Cruz Azul en 2013. Vi un video de David Medrano que comentaba que para él ya era la mejor final en torneos cortos o la más dramática, creo que fue sus palabras. Para mí no es más dramática que la de 2013 entre América y Cruz Azul, no alcanza a serlo, pero sin duda se le acerca y es una de las mejores finales, por lo menos en la historia de los torneos cortos, la mejor que yo veo desde aquella de 2013. Esa es mi opinión sobre lo que es tal cual el estatus de la final a nivel histórico, entre dos plantillas o dos clubes que no hacen más que incrementar su historia, incrementar su posición en el ranking histórico de clubes a nivel nacional, pero ese ya será tema para otro video. Muy pronto haré un video hablando de quién es el cuarto equipo más grande de México, porque me queda claro que estos dos están en esa discusión y ya nos tomaremos la oportunidad de entrar de lleno en lo que son actualmente ambas franquicias, ambos clubes, estas instituciones que han hecho un trabajo excelente durante muchos años y que ahora vuelven a estar en una final. Hablemos ahora de lo que fueron los jugadores clave, no solamente por el desempeño, porque creo que todos los jugadores que estuvieron el día de ayer en el campo lo hicieron de una manera excelente para regalarnos una final que ya es histórica, sino más específicamente de los jugadores que fueron el centro de atención, de los más importantes, de los que todos estuvieron viendo, ya sea por lo que hicieron en la cancha o por lo que representan culturalmente para el equipo, y son los jugadores de los que más me gustaría hablar en torno de estas dos plantillas. Comenzando por los Tigres, que tuvieron en esta final a dos de sus personajes principales en la historia del club, como lo son Nahuel Guzmán y André Pierre Guignac. Dos episodios que se sienten en parte distintos porque, primero hablando de Guignac, en su caso ya la afición lo veía como un último episodio, un último baile con el gordo, como venían diciendo, y queriendo darle Guignac un último título a la U de su mano. No lo consigue al final del día, pero creo que no fue nada reprochable su actuación, teniendo en cuenta la edad que tiene, la condición en la que está actualmente. Creo que Guignac lo hizo mucho mejor de lo que pudiéramos haber esperado. Obviamente se nota que quería jugar todo el tiempo posible, pero no le iba a dar para los 120 minutos. Y mientras estuvo en la cancha, lo hizo de una manera envidiable. Consigue una asistencia que es un poco fortuita, pero es asistencia al final del día.
y mantuvo en el partido a los Tigres tanto tiempo como pudo. Al final no se le hace hacer los campeones una vez más, pero creo que podemos recordar con una buena mirada la última participación de Guiñac en una final con Tigres. Por el lado de Nahuel, le queda un poco más de tiempo, eso queda claro con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Tiene el talento y la condición suficiente para seguir siendo el primer portero. No veo por qué no lo sea. Y además de eso, está en un equipo que va a seguir siendo competitivo, que probablemente lo veremos pronto en otra final. Así que creo que habrá alguna otra oportunidad de que Nahuel Guzmán vuelva a ser campeón con Tigres. Quiero señalar también o resaltar la actuación de Diego Lainez, que recientemente ha sido el mejor jugador mexicano por la banda derecha, que es uno de estos pocos jugadores que se fueron jóvenes a Europa, no les funcionó, regresaron y que en este segundo episodio en nuestro país, en México, lograron ser exitosos, porque muchos se van y si no la arman y regresan, ya no regresan siendo iguales, ya no regresan a rendir de verdad, porque muchos ya vuelven a ser un simple nombre que vende boletos, que vende camisetas y se van perdiendo, pero Lainez creo que entendió que está muy joven, que se fue demasiado joven y que regresó joven todavía y que si bien la primera vez no se le dio, todavía le queda muchísimo tiempo de carrera para rendir aquí, lo ha hecho cada vez mejor y creo que si en algún momento lo vuelven a buscar de Europa, podría rendir de una mejor manera que en su primer episodio. No sé si se vuelva a ir porque ya aquí gana muy bien y es una situación cómoda en Tigres, un equipo que además compite, pero si lo llegaran a buscar, yo creo que Lainez lo podría hacer mucho mejor en un segundo episodio en Europa. Y por último, por parte de los Tigres, hablemos de Angelito Correa, el fichaje bomba en el año 2025 en la Liga MX. Obviamente no el nombre principal, porque tuvimos a Sergio Ramos, entre otros jugadores muy atractivos, pero sin duda fue el que mejor llegó en cuanto a momento futbolístico a la Liga MX en mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no veíamos un jugador de tanto impacto como Ángel Correa y lo demostró inmediatamente. Fue el mejor jugador de Tigres en toda la apertura 2025. Creo que es actualmente el mejor jugador de la liga entre los internacionales, sobre todo porque hay algunos mexicanos que juegan muy bien, que de repente se van moviendo, pero actualmente creo que Angelito Correa es probablemente el mejor jugador de la liga y a pesar de eso se vio en la situación de poner el último clavo en el ataúd de Tigres, le tocó ser el que selló la sentencia de muerte de los felinos, fallando ese último penal y escapándose del título noveno a la Autónoma de Nuevo León. Lastimosamente le toca hacer ese papel a Angelito Correa, pero eso no quita que en su primera instancia en México lo hizo de una muy buena manera para llevar hasta la final a los Tigres y anotando, por supuesto, en el partido de ida. Ya hablando de los jugadores de Toluca, lo de Luis García me parece totalmente destacable, un jugador que no ha sido siempre considerado como el primer portero de Toluca. Le han traído a Thiago Volpi, le han traído a Pau López, le han traído a Hugo González y él ha estado siempre expectante de su oportunidad y cuando la recibe siempre responde con creces, siempre responde mucho mejor de lo que se espera de él. El día de ayer lo hizo impresionante, no solamente en los penales, porque de nuevo es lo que más se va a recordar, sino también en los 90 minutos, en los 120 minutos lo hizo muy bien, demostró la calidad de portero que es y ha sido clave en el bicampeonato de Toluca para que ahora tengan 12 estrellas. Hablar también de Paulinho, por supuesto, que es el mejor jugador de Toluca, el tricampeón de la liga. Es el primer jugador desde el año 1949 en ser campeón de goleo y campeón de liga en dos torneos seguidos. No pasaba desde el año 1949, algo que es muy difícil de conseguir porque obviamente muchos equipos, muchos jugadores repiten campeonatos de goleo, pero es muy común que lo veamos con equipos de media tabla para abajo porque precisamente pues el equipo depende de estos jugadores. Es complicado que anotes tantos goles cuando estás en un equipo lleno de estrellas, como lo es este Toluca. Pero Paulinho lo ha hecho de una manera excelente. Es un jugador de un poco más de 30 años que podría meterse al Mundial con Portugal. No es tan descabellado pensarlo y es algo que creo que a los aficionados de la Liga MX nos encantaría ver. Que venga Paulinho a México, bueno, a Estados Unidos, donde le tocaría a Portugal y meter más goles, como lo hace aquí en la liga, sería bastante bonito, incluso si no eres fan de Toluca, como yo tampoco lo soy, pero es un jugador que lo ha hecho de manera excelente desde que llegó a México, que le costó en su primera liguilla y que después se empezó a despachar por completo. Y por último, hablar obviamente del capitán del Toluca, de Alexis Vega, del número 9, el jugador más importante de los choriceros en este bicampeonato. Durante el año 2025, Alexis Vega suma 40 goles y asistencias en 43 partidos, algo que me parece impresionante y es justamente una demostración
de lo clave que fue en el bicampeonato de Toluca, junto con los otros títulos menores que sumaron durante este año. Es sin duda el mejor jugador mexicano de toda la liga y la gente a veces se olvida de eso por alguna lesión, por algún tema extra cancha, como que si es muy fiestero, que si le gusta esto o aquello, y por supuesto también por lo que hace o no hace más bien en la selección mexicana. Pero cuando se trata de estar en la Liga MX y cuando se trata del Toluca, Alexis Vega es incomparable con otros jugadores mexicanos. Es en este momento el mejor mexicano de la liga y creo que sí vuelve a demostrar una vez más por qué es tan importante para Toluca, el equipo de su vida, de sus amores, y termina consiguiéndoles este bicampeonato para sumar la estrella número 12. ¿Y qué más se puede decir de este Toluca bicampeón, merecidísimo bicampeón que va a estar buscando el próximo torneo replicar lo que viene precisamente de hacer el Club América con un tricampeonato en torneos cortos? Lo vimos por primera vez en este formato apenas en los últimos 3 torneos con el América. Ya en el torneo pasado, Toluca les evita ese tetracampeonato. Ahora suman el B y van a estar buscando replicar ese tricampeonato del América de André Jardine. Creo que tienen muchísimas posibilidades de hacerlo y es algo que a mí como americanista me asusta, pero veremos qué resulta en este siguiente torneo. Creo que algo muy importante va a ser si Paulinho termina yendo al Mundial o no, porque los jugadores, bueno, no mexicanos, de la Liga Mexicana que vayan a ir al Mundial se van a ir antes, no van a estar para la liguilla. Y sin Alexis Vega, sin Marcel Ruiz, sin Gallardo, y a eso le sumas que sin Paulinho, si es que va al Mundial, creo que Toluca se vería muy mermado en comparación de otros equipos que tienen internacionales importantes, pero que no van con sus selecciones y que estarían con una ligera ventaja por sobre Toluca. Entonces, si Paulinho llega a ir al Mundial, marcaría bastante diferencia para Toluca que si lo tienen en la liguilla. Creo que ese es un punto muy importante, pero si lo tienen disponible, creo que Toluca vuelve a ser el favorito, justo favorito para llevarse el campeonato del próximo torneo, lo cual sería el tricampeonato. Nunca habíamos visto un tricampeonato en torneos cortos y ahora estamos tan cerca de ver los dos seguidos. No, espero que no. Espero que el América siga siendo el único con ese título, pero por el momento podemos decir que Toluca es un merecido bicampeón. Siempre se va a hablar que si hubo algún error arbitral, que si hubo un momento del partido donde el árbitro pudo haber actuado diferente, pero al final del día queda muy claro que estas situaciones puntuales de errores o de deslices arbitrales no definen una final y no definen qué equipo es mejor. Incluso con una o dos decisiones diferentes, Toluca de todos modos hubiera terminado siendo el campeón porque era simple y sencillamente el mejor equipo. Es el mejor equipo de México, es hoy el bicampeón, es el segundo equipo con más ligas empatando al Deportivo Guadalajara. Como les dije, ya en otra ocasión hablaremos de si Toluca es o no el cuarto grande, si Pumas lo sigue siendo, si por ahí Tigres tiene argumentos para hacerlo también. Es la idea que tengo para el próximo video. Pero por el momento felicitar a los Diablos Rojos que en su casa y con su gente en un estadio precioso lleno de rojo consiguieron una segunda estrella al hilo, la 12 en su historia. Son el equipo con más torneos cortos y son merecido campeón de la Apertura 2025. Felicidades a los Diablos Rojos del Toluca, felicidades a Alexis Vega, a Paulinho, a Marcel Ruiz, a Nico Castro, a Pereira, a Gallardo, a todo el equipo, al Canelo Angulo, por supuesto, un equipo impresionante, un equipo que ha hecho las cosas muy bien, no solamente en los últimos 2 torneos, sino desde antes que lo venían construyendo y que ahora les toca capitalizar y disfrutar. Así que felicidades, para mí es un gusto saludarlos como siempre, de nuevo, esto es Gagiola Deportes, yo soy Antonio Gagiola y nos vamos a ver muy pronto, como les dije, para esta discusión de quién es el cuarto grande de México. Gracias por verme si llegaste hasta aquí, que estés muy bien y nos vemos pronto.